Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén súper bien. Seguiremos con la serie Yellen de Amigas con Beneficio. Resulta que la situación era muy diferente de lo cual esperaba. Lal sabía lo que hizo New antes que yo, pero la mujer le dio a New la oportunidad de arreglar el informe de gastos de viaje por su equivocada amabilidad. Aquel joven debió olvidar que además de los gastos de viaje también tenía una factura telefónica que demostraba cómo se aprovechaba de la empresa. El hombre fue deshonesto, así que tomé la decisión correcta y notifiqué todo a Jantra. Cuando regresé y me encontré a Lar durmiendo en el sofá, la joven parecía agotada. No sería bueno que dejarla dormir aquí, así que decidí despertarla. Lo siento, debo haberme quedado dormida. ¿Cómo estuvo tu cena comprado? Cuando Lar abrió los ojos, se acercó a mí y me hizo una pregunta. Estuvo bien, respondí a pesar de mi confusión. Si ella estaba hablando de la comida instantánea de la tienda de conveniencia que tuve con el equipo de auditoría, eso estaba bien. Pero cuando escuché mi respuesta, Lar pareció abatida. Luego intentó sonreír y dijo que no tenía hambre. Aunque ella dijo eso, todavía no puedo evitar sentirme preocupada. Estaba preocupada por Lal, quien acaba de ser reprendida por su jefe y tenía que terminar su trabajo y alineó. Podría enfermarse si continuaba trabajando así que terminé metiendo la nariz donde no debía. Y Lal se enojó conmigo, no estaba de buen humor. El subordinado que trataste tanto de proteger y que casi tuviste que cargar con él. Al final, ¿te lo agradeció? Le repliqué a la chica. Mira, Guay, estoy tan... Olvídalo de cualquier manera, no te quedes despierta. Voy a dormir ahora, buenas noches. Por cierto, se me olvidó decírtelo, la pared de mi dormitorio está reparada. Gracias por ayudarme. Enfadada cerré la puerta de la habitación. Después de calmar por un tiempo, también comencé a sentirme culpable. Terminé actuando según mi temperamento. Aunque me sentí culpable, pensé que sería mejor que ambas nos calmáramos. Si intentaríamos hablar ahora, solo empeoraríamos las cosas, así que decidí volver a hablar con ella mañana. Esta vez pacíficamente, porque yo tenía, en parte, culpa por tratar este asunto sin decírselo primero. Pero Lara enfermó y quedó postrada en la cama antes de que pudiéramos hablar. Guay, lo siento por la noche. Su disculpa me sorprendió y la vergüenza se apoderó de mis emociones. Yo también tuve parte de culpa por ello, pero Lara fue quien me pidió disculpas primero. Todo está bien, yo no te guardo rencor. Debería haber hecho lo correcto desde el principio. Yo también tengo que disculparme por actuar por mi cuenta. Debí haber hablado contigo primero. La feliz sonrisa de Lal hizo que mi corazón se acelerara. Rápidamente respiré profundamente para calmarlo en ese instante. No te dejes llevar, no rompas las reglas. Después de cuidar a la mujer enferma, hasta que estuve segura de que estaría bien por sí sola, me puse a trabajar como de costumbre. Lo inusual, sin embargo, fue la imagen del rostro de la rojo y postrada en la cama, que seguía apareciendo en mi mente y molesta dejé escapar un suspiro. No puedo concentrar en mi trabajo, estoy preocupada por ella. ¿Cómo estará? ¿Qué pasa si la fiebre de la sube tanto que sufre un ataque? Tan pronto como surgieron esos pensamientos, me levanté abruptamente, lo que provocó que Tawa, que estaba escribiendo su informe, saltara del asiento. ¿Hay algo que quieras que revise esta tarde? Le pregunté a mi subordinado, repentinamente incómodo. Claro que no, entonces tomaré la tarde libre. Surgió algo urgente. Después de que Tawa confirmó que no necesitaba ayuda con nada, inmediatamente comencé a empacar mis cosas en mi bolso. Voy a salir antes de la hora de almuerzo, para poder hacer cola para comprar unas ricas gachas de arroz. Ten cuidado, güey. Y mientras salía apresuradamente del departamento, me encontré comprado quien se detuvo para usar el baño en la dirección opuesta. Guay, sobre nuestro plan para esta noche, dejémoslo para después. Tengo algo urgente que hacer. Respondí antes de que Prado terminara de hablar y no me detuve a escuchar su respuesta. Podía programar una cita con Prado en cualquier momento, pero la paciente enferma no podía esperar. Sentí que realmente estaba exagerando, pero como el estado de la todavía no era estable, su fiebre volvió. Tomé la decisión correcta y me despedí para cuidarla. Deberías dormir temprano hoy, comprendido. Deberías dormir conmigo, guay. Nana sintió, su temperatura había bajado casi normal. Si hubiera descansado lo suficiente, debería estar bien mañana. Pero cuando ambas estábamos a punto de irnos a la cama, sonó el teléfono de Nan. Al principio la mujer lo ignoró y presionó el botón de silencio, pero la persona al otro lado de la línea seguía llamando y la mujer más alta se rindió y respondió a la llamada. ¿Qué puedo hacer por ti?, dijo. Miré a la mujer enferma mientras hablaba con su voz de vendedora, aunque había visto hablar usar su voz de ventas. Con sus clientes muchas veces todavía me sorprendía cada vez que la escuchaba. Hablaba con tanta dulzura que no era de extrañar que la mujer pudiera solucionar los problemas con las ventas casi siempre. Pero la voz enojada que provenía del teléfono hizo que el rostro de Lara se congelara. ¿Perdón? ¿Aún no has recibido los artículos? Tengo que disculparme por eso, señora. Niño renunció recientemente con poca anticipación y estoy de baja por enfermedad. Sí, lo siento, está bien. Arreglaré eso lo antes posible, lo siento mucho. Después de colgar, Lala hizo una llamada. Debería ser alguien de una sucursal en el extranjero. La mujer comenzó a hablar en inglés con fluidez. Parecía que la persona al otro lado de la línea debería estar irritada,
por haber sido molestada por una llamada tan tarde en la noche. Después de negociar un poco, Lar hizo otra llamada. Hola Jun, la mercancía se la entregará pasado mañana más tardar. Es lo más rápido que podemos hacer y realmente tengo que disculparme por el inconveniente. Lar continuó disculpándose hasta que el cliente colgó. La mujer dejó escapar un suave suspiro. ¿No puede simplemente no contestar la llamada?, pregunté perpleja y molesta. Eran casi las 9 de la noche. ¿Sería este un momento apropiado para llamar a alguien y hablar sobre el trabajo? Es nuestro cliente, Kunwai. Además, esta vez es realmente nuestra culpa. Es tan malo que tuvo que regañarte así. E incluso si el lado de Lar estaba equivocada, las palabras que escuché por teléfono fueron tan duras que me enojaron. Y yo solo era un oyente. ¿Qué sentiría Lar? Fue ella quien fue reprendida. Ella es una cliente y yo soy vendedora. Tengo que tratar con todo tipo de clientes, lo sabes. Asentí ante la explicación de la mujer, sintiéndome repentinamente irritada. Un cliente no es así, ¿verdad? ¿Qué derechos tiene el cliente en menospreciar a las personas así? Era muy grosera. ¿Con qué tipo de clientes tiene que tratar todos los días esta mujer alta que siempre sonríe? Los vendedores desempeñaron un papel crucial en la empresa. Tenían que generar credibilidad para que los clientes la vieran. Tenían que ser comunicativos y también eran quienes definían la supervivencia de la empresa en términos de ventas. La propia Lar tenía dificultades para tratar con tanto tipo de clientes. Algunos de ellos no eran profesionales. Muchas veces pedían el contacto personal y el teléfono del vendedor para poder controlar su trabajo en todo momento. ¿Vas por ahí dando tu número a todo el mundo? Fui en serio y pregunté en un tono infeliz. Si me preguntan, claro que debo darlo. Lar respondió de mala gana. Solo me preocupa tu privacidad, le expliqué rápidamente. Sentí que mi rostro se enfurecía un poco. Entonces sonó el teléfono, interrumpiéndolas de nuevo. Solo pude mirarla y comentar en mi mente. Ella es muy popular. Pero cuando vi que el nombre que aparecía en la pantalla era mamá, estuve a punto de levantarme de la cama por si la mujer más alta quería algo de privacidad. Sin embargo, Lar tiró de mi brazo y me dedicó una suave sonrisa. Así que de mala gana me eché hacia atrás para sentarme contra la cabecera. La mayor parte de la conversación fue normal, como cualquier otra conversación entre madre e hija. La madre de Lar llamó para preguntar cómo estaba ella y parecía que Lar también tenía una hermana en la escuela secundaria. Todo iba bien, ningún problema. En un momento, finalmente colgó la llamada. ¿Por qué no dijiste a tu madre que estabas enferma? ¿Fue porque estoy contigo? Le dijiste que estabas feliz, que todo iba muy bien, que estabas fuerte y saludable. A pesar de que acabas de recuperarte de una fiebre, ¿no deberías decirle esas cosas a tu madre? En realidad no es algo grave, estoy un poco enferma. Ahora soy una adulta y tengo que lidiar con esas pequeñas cosas por mi cuenta. ¿Qué parte de esto es nada? Simplemente no quiero preocuparle. Las palabras de Lar y su suave sonrisa me preocuparon más. Su sonrisa se cansaba más cada día que pasaba. Temía que si esto continuaba, la fascinante sonrisa de Lar se rompiera y desaparecería. ¿Estás cansada? Extendí la mano y tomé su mano entre las mías. En realidad no, quiero decir, ya no estoy enferma, ¿verdad? Quiero decir, ¿estás cansada de fingir sonreír cuando no estás feliz? Guay, eso es una tontería, siempre estoy feliz. Miré firmemente los ojos de la mujer más alta, quien obstinadamente se negaba a admitirlo. No era propio de mí ser así. Si la gente no quería hablar, yo no presionaría. Pero por alguna razón estaba preocupada por Lar y quería escuchar sus problemas. Realmente no puedo ocultarte nada, guay. No es gran cosa, no te rías si te lo digo, ¿verdad? Dímelo de todos modos. ¿Quieres recostarte mientras me escuchas? Podemos fingir que es un cuento antes de dormir. No rechacé su invitación. Mientras ambas nos acostamos en la cama, Lar lentamente comenzó a contarme su historia, empezando por la madre de Lar, que cometió un error al elegir a la pareja equivocada, y se mantuvo fuerte como madre soltera hasta que encontró a alguien a quien amar, y construyeron juntos una familia feliz y tuvieron otro paquete de alegría en la familia. En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo, y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.